Horas en Radio República por Infinita 100. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa de Los Disidentes, el segmento que estamos el día de hoy de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Hoy contamos con una invitada muy especial para atender un tema específico. La invitada se llama Karen Wandland, ella es gerente de sostenibilidad y valor compartido en CMI Capital. Karen tiene una maestría en sostenibilidad, una maestría en asuntos internacionales y licenciatura en ecoturismo. Trabaja como gerente de sostenibilidad y valor compartido en CMI Capital y pues tiene experiencia laboral como asesora de empresas de diferentes tamaños y sectores, así como organizaciones internacionales y no gubernamentales en iniciativas de desarrollo sostenible y, por supuesto, gestión de riesgos. También es asesora de Benefit Corporation y tiene experiencia en negocios de impacto. Damos la más cordial bienvenida a Karen, con quien vamos a tratar un tema que merece la pena desmenuzar en este programa, como lo hacemos todos los martes, cada 15 días a la 1 de la tarde, y es el día de hoy vamos a atender a cómo incluir el compliance en una agenda de sostenibilidad. Para poder atender esa temática, por supuesto que tuvimos que acudir a los expertos y es por eso que pues Karen nos acompaña el día de hoy. Karen, bienvenida. Hola Paola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Excelente, Karen. Estamos encantados de poderte tener y por supuesto poder extraer de tu experiencia, de tu conocimiento y de todo el trabajo que has hecho hasta el día de hoy relacionado con sostenibilidad y pues por supuesto atendiendo al programa que corresponde sobre compliance. Vamos a hablar un poquito de cómo se pueden compaginar esos dos conceptos o esos dos elementos importantísimos en cualquier organización. Entonces empezamos pensando o considerando que la función del compliance tradicionalmente debe de velar por el respeto a los valores, a la cultura, tanto corporativos, es decir, a lo interno de la organización, como en el entorno en el que se desarrollan. Así como también, por supuesto, ser el guardián de cumplimiento de todas esas normas internas y externas que aseguran la prevención, la detección y respuesta a los riesgos de desviación o incumplimientos que se puedan dar adentro de cualquier empresa u organización. Entonces se empieza a perfilar nítidamente, diría yo, la relación con las acciones y obligaciones que se le imponen a las organizaciones en el marco de una agenda de desarrollo sostenible. La sostenibilidad como introducción debe de ser vista, según a mi criterio, más allá de los evidentes y urgentes efectos de acción humana. Ya nos contará Karen cómo es que esta conclusión que estoy dando yo pues es verdad o no es verdad. Vamos a ver los mitos y realidades de lo que se cree de la sostenibilidad y deja a un lado la función solamente de acción humana sobre el clima o temas ambientales y debe fundamentarse un poco más, yo diría, en una mirada 360 que involucre todos los aspectos de la gestión de una empresa. Y es ahí donde vamos a platicar entonces cuál es la relación entre sostenibilidad y compliance y cómo estos pues trabajan o pueden trabajar juntos, o Karen nos dirá, no, la verdad es que no trabajan juntos. Para eso es este programa. Entonces, empecemos, Karen. Tal vez te hago la pregunta inicial y más básica, que seguramente muy fácil para ti contestarla, pero para el público arranquemos con entender qué significa la sostenibilidad en general. Sí, claro. Bueno, para nosotros en Corporación Multiinversiones la sostenibilidad va muy ligado con el propósito
En CMI Capital tenemos como agrupación tenemos el propósito específico de generar inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible. Entonces va directamente vinculado con nuestro qué hacer. Y en este marco pues tenemos una estrategia que le llamamos estrategia con propósito, que es la estrategia del negocio. Que tiene dos grandes componentes. Uno de operaciones sostenibles, en donde va toda la parte de reducir al máximo cualquier impacto que pueda tener el negocio, tanto en términos ambientales, en aire, suelo, agua, como también en términos de salud y seguridad ocupacional. Y el otro gran componente que tenemos es de soluciones sostenibles. Entonces, es cómo desde el negocio nosotros podemos generar soluciones que aporten al desarrollo sostenible. Y en ese sentido nosotros trabajamos en ampliar la matriz de energía renovable en el país. También estamos trabajando en proyectos de desarrollo inmobiliario que tengan el componente de sostenibilidad. Trabajamos muy de la mano, por ejemplo, con el Green Building Council. Y también estamos promoviendo el tema de financiamiento con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, en relación a tu pregunta de qué es sostenibilidad, nosotros lo vemos desde, primero, que tiene una visión de largo plazo, ¿verdad? O sea, no podemos hablar en términos de sostenibilidad si no está inherente que hay una visión de largo plazo. Y cuando pensamos en el largo plazo, automáticamente pensamos en los impactos que podemos tener como negocio, ¿verdad? Entonces, va inherente la visión de largo plazo. Es muy importante el tema del propósito, es decir, cómo queremos actuar, ¿verdad? Cómo queremos ser ciudadanos corporativos y tener un propósito mayor, ¿verdad? Que tenga la visión de aportar mucho más a la sociedad y el planeta. Y en términos generales, digamos, tiene tres grandes componentes. El ambiental, ¿verdad?, que es todo lo que se relaciona con aire, suelo, agua y los recursos naturales y la generación de desechos. El otro componente es el social, que es el que se vincula con todo lo relacionado con los impactos o relaciones que tenemos con diferentes grupos de interés, sean nuestros colaboradores, proveedores, comunidades, etcétera. Y entonces ahí va todo el tema de bienestar laboral, de salud ocupacional, de cadena de abastecimiento responsable. Y muy importante, y este es el tema que está directamente, digamos, vinculado con el tema de compliance, que es el tema de gobernanza, ¿verdad? Entonces son el famoso ASG, que es el tema ambiental, el tema social y el tema de gobernanza. Y en el tema de gobernanza, entonces va todo el tema de ética, valores, cumplimiento, lucha contra la corrupción y transparencia, gestión de riesgos, ¿verdad? Y es algo en que nosotros pues también hemos trabajado desde hace muchísimos años y desde la fundación de la empresa, una empresa fundamentada y cimentada en valores, ¿verdad? Que tiene, digamos, este compromiso, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos un marco de referencia bastante robusto, tenemos un código de ética y nuestros valores REIR, que es un acrónimo muy fácil de recordar. REIR quiere decir responsabilidad, excelencia, integridad y respeto. Excelente, Karen. Me encanta que rescatemos el concepto de visión a largo plazo. La sostenibilidad del compliance, tal vez podemos concluir que sin lugar a dudas tienen exactamente el mismo objetivo, poder trascender a través del tiempo de una manera sostenible. Porque yo siempre digo, y es que cuando se habla de sostenibilidad, estamos muy acostumbrados a hablar de temas verdes, de temas ambientales, que en base a la explicación que acabas de dar relacionado con qué significa en realidad sostenibilidad, puedo entender por qué las personas pues se refieren, mejor dicho, a la palabra sostenibilidad con temas ambientales porque está dentro de sus ejes principales. Pero, sin lugar a dudas, si nosotros nos ponemos a pensar en la palabra en sí, sostenibilidad es una sostenibilidad que, a través del tiempo, ¿de qué?
de la organización o de la empresa donde se está implementando una estrategia de esa naturaleza. Entonces, dicho esto, si yo pusiera que el objetivo sería sostenibilidad a través del tiempo, podría bien ser una definición tanto de sostenibilidad per se como de cumplimiento o compliance, porque al final el objetivo, como tú bien lo decías, es mitigar de alguna manera cualquier impacto o reducir cualquier impacto. Y tú mencionabas ambientales, salud y seguridad ocupacional, cuando hablabas de soluciones sostenibles, brindar matriz de energía renovable, desarrollo inmobiliario, que al final lo que hace la organización es pues tener un impacto en el entorno donde se desarrolla. Y eso, con lo que terminabas de decir, bueno, la verdad es que implica tres cosas, y es ambiental, social y gobernanza. Me lleva a mi siguiente pregunta, que es realmente en base a la explicación o a la percepción que yo tenía realmente de sostenibilidad antes de empezar a estudiar todos los temas relacionados con compliance, ha ido evolucionando de una manera impresionante el tema de sostenibilidad, de tal forma o de tal punto que los oficiales de cumplimiento hoy pues ya no se pueden plasmar o plantear el ser absolutamente independiente de la estrategia de sostenibilidad, porque una depende de la otra, diría yo, Karen, pero tú ya me dirás si estoy en lo correcto o no. Pero cuéntanos un poco de cómo ha ido evolucionando realmente el concepto de sostenibilidad en el tiempo. Ya tocabas el tema de ESG, que es lo que hoy vemos relacionado con sostenibilidad, pero antes lo veíamos solito, veíamos la palabra y el concepto absolutamente solo. Cuéntanos un poco de esa evolución para que entendamos cómo ha ido cambiando la percepción del concepto. Ya, quizás digamos como concepto siempre estuvo inherente que eran tres ejes: el planeta, las personas y ser rentables, ¿verdad? O el eje ambiental, el eje social y el eje económico. O sea, el término, digamos, surge como tal en 1984 y siempre fue inherente que eran tres grandes ejes, ¿verdad? Porque desarrollo sostenible quiere decir que es aquel desarrollo, entonces en desarrollo va implícito la parte económica, ¿verdad? Que procura que los recursos de hoy, y ahí va la parte ambiental, puedan también estar para las futuras generaciones. Entonces ahí, digamos, va la parte social. Entonces, como concepto, digamos, siempre ha estado inherente que son tres grandes temas: el ambiental y el social y el de la rentabilidad. Quizás en materia de inversión lo que se ha ido pasando es que se acotó, digamos, los tres temas a lo que llamamos ESG en inglés, ¿verdad? Environmental, Social and Governance, o en español ASG, Ambiental, Social y de Gobernanza, porque en el tema de rentabilidad, digamos, es muy importante la gobernanza y, como tú decías, el tema de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, que sea una empresa ética, cimentada en valores, que sea una empresa con un gobierno, con un órgano de gobierno robusto, basado en principios, y también muy importante el tema de transparencia y de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y en ese sentido yo también te quisiera compartir que nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos principios de actuación muy claros que van en esa línea. Tenemos 6 principios, ¿verdad? Uno que es calidez, actuar siempre con calidez de empresa familiar. El tema de solidez y tradición de confianza con sabor local. También somos una empresa con pasión por cliente, con calidad de productos y soluciones. Y creemos mucho en la oportunidad de crecer juntos, de ser ciudadanos responsables, y en el tema de desarrollo sostenible. Entonces, digamos, si tú haces la lectura de los 6 principios de actuación, también te das cuenta que van implícito de alguna manera los 3 ejes de sostenibilidad, ¿verdad? Tanto el ambiental, sí, cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, como lo social cuando hablamos de la oportunidad de crecer juntos, y también el tema de gobernanza cuando hablamos de solidez y tradición, ¿verdad? Excelente. Entonces, digamos, siempre han estado implícitos los tres
los tres ejes, y en inglés es muy sencillo también porque se dice Planet, Profit and People, ¿verdad? Entonces las 3 P's, o en inglés también le llaman la triple cuenta de valor. Y ahora pues cada vez más también los mercados están solicitando que así como se presenta información financiera, se presenta información no financiera, que en este caso serían los aspectos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Excelente, Karen. Interesantísimo escuchar no solamente de aprender de dónde viene el concepto o cómo ha ido evolucionando, o si desde siempre manteníamos esos conceptos y cómo ustedes lo han puesto en práctica. Vamos a regresar con unas preguntas mucho más puntuales relacionadas con compliance. Después del corte regresamos, estamos con Karen, gerente de sostenibilidad y valor compartido de CMI. En breve regresamos. Lo que estás experimentando es tu expansión hacia lo inusual. Esto es Radio Infinita, tu nuevo normal. En Levo, cuidamos de ti. Bajo todas las medidas de salud y seguridad, hemos abierto nuestras puertas porque sabemos lo importante que es verte y sentirte bien. Medicina estética, salón de belleza y spa. Haz tu cita al 2305-1818 o búscanos en redes sociales como Levo Guatemala. Que no se acaben tus sueños, que no se borre tu sonrisa. Los préstamos UPA son la solución para ti. UPA. En la capital es Cuintla, Palín y Villanueva, Maquitlán, Villa Canales, Misco y Antigua. Busca Cooperativa UPA y hagámonos la UPA. Cooperativa UPA es mi cope. Búscanos en Facebook como Cooperativa UPA o escríbenos al WhatsApp 2290 7777. Estamos de vuelta en el programa Los Disidentes, en el segmento de la ética al cumplimiento o al compliance. ¿Cómo implementar compliance y no morir en el intento? Estamos frente a un concepto bastante complejo y simple a la vez, que estamos platicando con Karen sobre su importancia, de dónde viene el origen, qué significa en realidad el concepto de sostenibilidad y, por supuesto, cuál puede o es la relación con el compliance y cómo se puede incluir el compliance en una agenda de sostenibilidad visto desde el punto de vista de una gerente de sostenibilidad y valor compartido de CMI Capital, quien es Karen, nuestra invitada el día de hoy. Karen, hablábamos entonces que cómo ha ido evolucionando el concepto de sostenibilidad. Me decías, bueno, en realidad los 3 conceptos ya se venían hablando desde que nace la sostenibilidad en 1984. Sin embargo, sin lugar a dudas, pues las empresas cada día están más conscientes de implementar, al igual que el compliance, la sostenibilidad dentro de su organización. Y entonces, un poco para responder preguntas que yo estoy seguro que por la naturaleza de la conversación ya se están haciendo nuestros oyentes, es ¿cuándo o en qué etapa consideras tú, Karen, en base a tu experiencia, en qué etapa de maduración tendría que estar una organización para empezar a hablar de sostenibilidad? Porque lo que sucede, o tú no me dejarás mentir, pero hay empresas que dicen, no, pues esos temas de sostenibilidad los veré cuando yo sea un monstruo. Cuando sea un monstruo me refiero ya a una empresa pues bastante grande, con operaciones sofisticadas, etcétera, pues ya me preocupo por esas cosas. Sin embargo, yo estoy segura que tu respuesta pues no va a ir por ahí, pero quisiera escuchar ¿qué le dirías a las organizaciones que nos están escuchando y dicen, bueno, yo no tengo una estrategia o un plan de sostenibilidad en mi organización, ¿cuándo lo debería implementar? ¿Qué le dirías tú a nuestros oyentes? Uh-huh. En realidad es un mito, ¿verdad, Paola? Porque es así como el tema de cumplimiento. Por ejemplo, mientras más pequeña es la empresa, es más sencillo.
mientras más grande es la empresa y más trayectoria tiene, y si nunca ha abordado estos temas, pues va a encontrar más retos, ¿verdad? Y también más retos no solamente operativos, sino que puede encontrar también, por ejemplo, más resistencia interna de los colaboradores, etcétera. Entonces, en realidad, si la empresa es más pequeña, es mucho más sencillo de empezar a trabajar estos temas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Pradera Impulsa, donde estamos trabajando, estamos apoyando a empresas que forman parte de los centros comerciales Pradera. Los estamos apoyando en un programa el programa se llama Pradera Impulsa, y llevamos diferentes temas, pero uno de los temas que estamos trabajando precisamente con ellos es el tema de sostenibilidad. Y lo que estamos haciendo, el tema de sostenibilidad y el tema del propósito, que es muy importante para nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo en este programa es ver de qué manera las empresas que forman parte de la red, que hay empresas pequeñas, ¿verdad? No son empresas muy grandes, encuentran de qué manera podrían reducir algunos de los impactos que tienen, que ese es otro tema. Si la empresa es pequeña, va a tener probablemente menos impactos, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos trabajando con ellos en un compromiso en materia de sostenibilidad. Es un programa que llevamos a cabo con una organización que se llama VPs, y también participa Thunderbird Management School. Y, digamos, hemos encontrado de todo, ¿verdad? Hay empresas como que sí, muy emocionadas con el tema, les dimos una capacitación, etcétera, y ya tienen, digamos, como enmarcado una hoja de ruta, por decirlo así, en materia de sostenibilidad, y otras empresas que todavía pues no se han emocionado tanto, por decirlo así. Y también el tema de propósito, que digamos, al final muchas empresas tienen un propósito mayor, pero no lo tienen descifrado, ¿verdad? Entonces también hemos ayudado a estas empresas a como descifrar ese propósito mayor. Y la verdad es que en realidad, mientras más pronto empiecen a trabajar estos temas, pues va a ser mejor para la empresa, porque las hace más competitivas, tienen también un storytelling o una historia que contar a sus diferentes grupos de interés, que va más allá del puro negocio, ¿verdad? Que es algo que ya también te piden los clientes o los inversionistas, por ejemplo. Entonces, mientras más pronto lo hagan, mejor. Y al final es un mito pensar que tiene que ser grande. Al contrario, mientras más grande es y más trayectoria tiene, si nunca le ha puesto atención a estos temas, más retos va a encontrar. Sí, me encanta que dices, tienen algo que contar, es un storytelling de la empresa, porque al final, hoy por hoy, las organizaciones, lejos de solo venderse como el producto o el servicio que brindan, realmente es toda una imagen reputacional la que se vende ante un mundo mucho más consciente y un consumidor más fiscalizador de todas estas temáticas. Entonces, representa también una carta de presentación, no solo en materia de sostenibilidad, sino también en materia de compliance. Y entonces empato cuando yo hablo de compliance, lo dices exactamente tal cual. Es un mito eso de que si son chiquitas no implementen sostenibilidad porque se van a poner a hablar de esas temáticas. Al revés. Si son pequeños, empiecen, porque es más fácil todavía. Es más fácil porque los impactos, como decía Karen, son más pequeños o hay menos impactos, mejor dicho, y además va a ser mucho más sensible crear una agenda o una estrategia de sostenibilidad dentro de la organización cuando, digamos, los elementos son pocos, versus cuando ya se encuentran en una organización con operaciones complejas y hay que armar una estrategia, un plan de sostenibilidad desde cero. Ese cambio de cultura, Karen, tú me dirás, pero ese cambio de cultura cuesta. Ya en una organización grande, meterle los temas de sostenibilidad y compliance, pues es así a cucharadas. Bueno, no puedo hablar por todas las empresas, ¿verdad? Pero sí puede ser un poco más complejo. En el caso de nosotros, la ventaja que siempre hemos tenido es que es una empresa cimentada desde un inicio en valores. Entonces, digamos, quizás no hablábamos en los términos ambientales, sociales o de gobernanza en términos ASG, pero sí, si tú ves desde el inicio, digamos, es una empresa
muy cimentada en valores y tenemos toda una cultura basada en los valores que te mencionaba Reír, ¿verdad? Responsabilidad, excelencia, integridad y respeto. Y eso indudablemente hace más sencilla la hoja de ruta, la implementación de una hoja de ruta de temas que quizás no estaban del todo incorporados, ¿verdad? Y en el mismo ejercicio que te comentaba de Pradera Impulsa, las empresas que quizás han avanzado más rápido es precisamente aquellas que tienen como claridad, por ejemplo, de los valores, de la cultura, ¿verdad? Aunque sean chiquitas, aunque sean micro, ¿verdad? Entonces, eso creo que es clave, ¿verdad? Pero sí, en una empresa más grande que no tiene, digamos, cimientos fuertes, por decirlo así, sí puede ser muchísimo más complejo. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, pues pensar que las organizaciones deben de plasmar los valores y principios bajo los cuales se crearon las mismas organizaciones. Es decir, los fundadores siempre crean organizaciones bajo un propósito, y un propósito no solamente bajo el tema económico, sino qué es lo que quieren hacer en la sociedad, en la región en la que se desarrollan o se van a desarrollar. Entonces, me parece importantísimo además rescatar que es indispensable que estas estrategias de sostenibilidad y de cumplimiento sean una realidad, porque, como le decía Karen, CMI nació con valores. Lo que pasa es de que no se le decía que estaban hablando de una estrategia de sostenibilidad, pero así nació la organización. Yo estoy segura que así nacen todas, o por lo menos la mayoría. No voy a quitarle el mérito a las que sí, pero el fundador nace con un propósito basado en los valores que quiere transmitir a sus colaboradores y además en su organización de generación en generación. Y yo creería que entonces, al final, bajo ese concepto, no importa si nos está escuchando una empresa de 2 empleados o de 1 inclusive, a una organización que tiene más de 10,000 empleados, al final lo importante es que empiecen plasmando, por supuesto, la esencia de la organización en esta estrategia. Y eso... Perdón, sí. Y si me permites, Paola, ¿verdad? Porque, digamos, quizás la audiencia dice, bueno, es que CMI, ¿verdad? Es una empresa muy grande, corporación multiinversiones, pero en realidad la empresa inició con una tienda de barrio en Totonicapán. O sea, pero ¿por qué creció tanto? O digamos, ¿por qué se hizo una gran empresa? Y un aspecto muy clave han sido los valores, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y nosotros, es más, en la corporación nosotros seguimos mucho todavía el ejemplo de nuestro fundador, ¿verdad? De todo el legado que él dejó, las frases que él dejó, es algo muy inherente a la cultura. Y sin lugar a dudas, la empresa no estaría en la posición en la que está hoy si no hubiéramos tenido desde el principio ese cimiento fuerte, ¿verdad? Sí, concuerdo contigo, esa claridad de quiénes son y hacia dónde van en la empresa. Y gracias por traer eso a colación, y es que hoy son una gran organización, pero empezaron como cualquier otra. Y cualquier otra puede ser la que nos está escuchando o la que acaba de pasar por eso, o inclusive la que se puede asemejar con una organización como lo es CMI. Karen, y tal vez un poco aterrizando al tema de compliance relacionado con sostenibilidad, ¿cómo creerías tú que se relaciona? Ya hemos visto el tema de gobernanza en las siglas ESG, pero ¿cómo se relaciona puntualmente el compliance con la sostenibilidad? Me gustaría que me respondieras esta pregunta después del corte, que la verdad es que me interesa muchísimo lo que tú consideras y cómo lo manejan ustedes adentro de la organización en esa mezcla entre compliance y sostenibilidad. Nos vamos a corte y regresamos con la respuesta de Karen para ver cómo se relaciona compliance con sostenibilidad.
Estás entre inusuales. Radio Infinita. Hablamos inusual. FM 100. En Banco Industrial nos preocupa tu bienestar. Por eso queremos que escuches este consejo de seguridad. Nunca compartas tu información personal ni contraseñas de seguridad. Banco Industrial nunca te la solicitará. No caigas en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Subimos los mejores contenidos y te recomendamos las canciones del día. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @radio_infinita. Y no te pierdas las promociones especiales que siempre tenemos para ti. Deja que lo distinto te encuentre. Infinita 100. Regresamos al programa Los Disidentes en el segmento de la ética al compliance. ¿Cómo implementar compliance y no morir en el intento? No queremos que nadie muera en el intento de implementar compliance. A todos nuestros oyentes y la escucha que hemos tenido desde el episodio número 1. Y esta es la razón por la cual traemos un tema importantísimo, que es la sostenibilidad y el compliance. Karen, te preguntaba antes del corte, ¿cómo consideras tú que se puede relacionar el compliance o cómo se relaciona el compliance con la sostenibilidad en tu organización y bajo la experiencia que tienes en asesorías, etcétera, en donde puedas observar esta sinergia en estas dos áreas? Sí, digamos, nosotros hace poco precisamente di una conferencia dentro de la empresa y hacíamos, usé la metáfora de una montaña, ¿verdad? Y digamos, está el tema de sostenibilidad o el camino hacia la sostenibilidad, y la base es el cumplimiento. O sea, digamos, si tú no estás en cumplimiento legal, por ejemplo, es imposible que estés hablando entonces de hacer cosas más progresivas, ¿verdad? O sea, la base tiene que ser que primero estás en cumplimiento. Y tanto en temas ambientales, de salud ocupacional, en temas laborales, en temas financieros, etcétera. O sea, estar en cumplimiento es clave para poder, digamos, seguir avanzando en este camino, ¿verdad? Entonces, sí, está intrínseco, literalmente vinculado con el tema de cumplimiento. A lo interno nosotros lo que manejamos es como un sistema, digamos, de monitoreo, sobre todo en el tema de compliance, para ver áreas de oportunidad de mejora, cierre de brechas, y además como la complejidad es que estamos en varios países, entonces tenemos que cumplir con la legislación de diferentes países, y algunas veces, si en Guatemala mismo, por ejemplo, algunas leyes se contradicen entre sí. Por dar un ejemplo, la ley aquí en Guatemala de reducción de desastres, la norma de reducción de desastres, en algunos aspectos puede ser diferente a la normativa de salud ocupacional del Ministerio de Trabajo. Entonces, imagínate en 16 países, ¿verdad? O sea, podemos encontrar una bitácora de legislación que no siempre va a ser la misma o compatible entre sí, ¿verdad? Entonces, tenemos como una iniciativa donde nosotros tenemos toda la bitácora legislativa, por decirlo así, y estamos constantemente monitoreando estar en cumplimiento legal. Luego, la otra parte que es muy importante es todo el tema de gestión de riesgos. Entonces, identificamos los riesgos y vemos de qué manera nosotros estamos mitigándolos, ¿verdad? Y pensando también en el tema de cumplimiento.
Y la otra parte de compliance, en nuestro caso, es muy importante todo el compliance que tenemos con los inversionistas, con los proveedores y con los diferentes grupos de interés, porque es un compromiso que tenemos como organización, ¿verdad? De prestar siempre el mejor servicio y de ser transparentes y de ser éticos. Entonces también tenemos toda una línea de cumplimiento, digamos, dirigida a nuestros grupos de interés. Y en ese sentido nosotros en el 2021 nosotros colocamos $700 millones en bonos verdes. Esa fue una colocación que se hizo en los mercados financieros, en los mercados financieros, y tenemos un compromiso con varios inversionistas que confiaron en nosotros para la colocación de estos bonos verdes. Entonces, en ese sentido, también es muy importante todo el compliance que hacemos con los compromisos que adquirimos con los inversionistas que adquirieron estos bonos verdes. Excelente. Entonces, en base a tu respuesta y a lo que nos compartes, Karen, me surge una duda. Ustedes, a sus principales grupos de interés, llamémosle, agarremos uno, los proveedores. Ustedes solicitan como parte de su manera de hacer negocios que su cadena de suministros, sus proveedores, cuenten con agendas de sostenibilidad, o ustedes les trasladan su propia agenda. ¿Cómo es la práctica de ese tema en CMI? Ya, actualmente lo que requerimos es, bueno, se hace todo un check, ¿verdad?, del proveedor, dependiendo también del tipo de proveedor, ¿verdad? Si son proveedores, digamos, que van a ofrecer un servicio durante bastante tiempo. Por ejemplo, para la empresa se hace como un tipo de filtro, por decirlo así, y si no, se hace otro tipo de doble check, ¿verdad? De doble check. Se les pide sí o sí que estén legalmente registrados, que estén en cumplimiento legal. Se les pide muchísima información, digamos, que pasa precisamente al área de compliance y legal, que lo revisa para, digamos, darle la banderita verde. Nosotros tenemos como banderitas, entonces, para darle banderita verde al proveedor y que el proveedor pueda trabajar con nosotros. Y luego al proveedor también a la hora de firmar el contrato, se le pide que esté en cumplimiento con nuestras medidas ambientales y con nuestras medidas de salud y seguridad ocupacional. Ahora, la otra parte que tú mencionas es algo que queremos robustecer y lo que estamos trabajando. O sea, sí queremos robustecer, digamos, toda la parte de que los proveedores también sean más proactivos, ¿verdad? Y no solamente que cumplan con nuestros manuales y con nuestras directrices, sino que ellos también empiecen a desarrollar sus propias directrices, sus propios lineamientos, siempre, claro está, con el primer filtro, que va a ser el cumplimiento legal. Pero eso es algo que estamos trabajando y que vamos a robustecer. Excelente. Sí, yo creo que hay dos vías. Uno es, ¿se adhieren a lo mío? O dos, enséñeme qué tienen. Cuando hablamos de ese checklist o de debida diligencia que hablabas. Sí, entonces, digamos, ahorita con el proceso de debida diligencia, precisamente lo que hacemos es que, bueno, se hace como todo un análisis, ¿verdad? El área de cumplimiento hace un análisis para ver si el proveedor puede estar dado de alta, digamos, y trabajar con nosotros, que tiene diferentes ejes, ¿verdad? Y que cumpla entonces con nuestras medidas. Pero en esta otra parte, donde nosotros queremos que ellos sean más proactivos, no es solamente pedirle que lo tenga, porque muchas veces puede ser muy complejo. Entonces lo que queremos hacer es como impulsarlo, ¿verdad? O ver de qué manera nosotros también fortalecemos las capacidades. Y al final no solamente es porque son proveedores de CMI, sino que son proveedores del ecosistema también, ¿verdad? Entonces, y así como nosotros estamos ya pidiendo diferentes temas de cumplimiento, eventualmente más empresas en el país lo van a ir requiriendo. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ese es un liderazgo importantísimo que vale la pena que lo tengan las grandes organizaciones, y es no solo yo estoy cumpliendo, sino las organizaciones que conmigo se relacionan, y así hacer, digamos, por lo menos el oasis
de organizaciones que cumplan, que tengan una estrategia de sostenibilidad, que tengan específicamente claro los valores y principios de cada una de sus empresas. Creo que si logramos que esa cadena en verdad lo realice de esa forma, vamos a hacer un cambio en el país y en la región, que al final ese es el objetivo de las estrategias de sostenibilidad, impactar de manera positiva y reducir el impacto negativo de la organización y su entorno. Entonces, yo creería que robusteciendo eso, Karen, pues va a mejorar el ambiente de negocios del país, siendo ustedes pues esas organizaciones líderes que marcan la pauta y van estableciendo los estándares que las personas deben de tener. Y si lo vemos desde un punto comercial, si ustedes lo exigen desde un punto comercial, bueno, si no hacen negocios conmigo, es una manera obligatoria de meterse en la ola de cumplimiento y sostenibilidad, pero que si es obligatorio o no, igual tiene un impacto muy positivo para el país y por supuesto la percepción que tenga todo el mundo de nosotros. Siendo, por supuesto, ya me está haciendo castillos en el aire, dirían por ahí, de decir, si esto empieza así, puede ser un efecto dominó, que todos empecemos a actuar de esa manera por requerimientos comerciales y no tanto porque la ley no lo exige. Entonces, me encanta que lo pensemos así, que ustedes lo piensen así, por supuesto, siendo, como lo dije antes, líderes en el país. Entonces, Karen, si tengo claro de toda la temática hasta acá, ¿tú dirías que debemos de generar agentes de sostenibilidad con compliance incluido porque es parte de? Tal vez me cuentas un poco cómo lo trabajan adentro de CMI. ¿Tú lo trabajas directamente con el oficial de cumplimiento de CMI Capital? ¿Cómo es, digamos, la experiencia en la práctica de ver ese relacionamiento sostenibilidad y compliance? ¿Se sientan a una mesa redonda para establecerlo o uno le reporta a la otra? ¿O cómo funcionaría? Ya, bueno, como por la magnitud de la organización, digamos, tenemos diferentes foros, ¿verdad? Específicamente nosotros tenemos un foro de sostenibilidad donde vemos diferentes temas, incluyendo y muy importante el tema de cumplimiento y el tema de seguimiento de todo el tema legal que te comentaba, ¿verdad? Que tenemos estas como bitácoras de legislaciones en donde vemos el cumplimiento. Y también tenemos un foro de riesgos en donde se ve todo el tema de riesgos y cumplimiento. En la práctica específicamente, operativamente, ahorita en la fase en la que estamos es la que te comentaba de que a un proveedor sí o sí se le hace como que estos filtros, ¿verdad? Para darle banderita verde. Y eso es algo que aplica para toda la corporación. Entonces, para toda la corporación, sí o sí, digamos, tenemos que, todos los proveedores tienen que pasar como por ese filtro, ¿verdad? Para estar en cumplimiento. Otra acción que tenemos que es muy importante y que también está de alguna manera relacionada con el tema de compliance es que tenemos un sistema de escucha relativa al código de ética, en donde cualquier persona, proveedor o cliente, colaborador, puede, digamos, hacer observaciones en relación al incumplimiento que observe alguien del código de ética. Entonces, es una línea abierta que se llama CMI Te Escucha, en donde cualquier grupo de interés, cualquier persona puede hacer alguna observación o alguna denuncia de que se está incumpliendo con el código de ética y se le da un seguimiento inmediato y hay foros establecidos, etcétera, en donde se le da seguimiento al tema, ¿verdad? Okay. Y eso también es como una iniciativa, digamos, muy vinculada con el compliance que ha funcionado bastante bien, la verdad. Excelente. Me llama muchísimo la atención ver cómo en la práctica pueden de verdad trabajar en conjunto estas dos áreas. Nos vamos a corte, Karen, porque tenemos los minutos contados en este segmento, aunque la temática es interesantísima. Y regresamos a platicar un poco más a detalle de compliance y sostenibilidad y el trabajo en conjunto.
fun? Come all into a temple of sound. Infinita FM 100. Lunes, martes, sábado, todos los días hay que sonreír. Un gran día puedes tener con buena energía, buena salud y buena actitud. Con actitud de ganador, tengo un gran día, sí señor. Con actitud de amistad, tendrás un gran día de verdad. El sabor y la energía que te dan los cereales Gran Día te harán ver la vida con alegría y con la actitud de Cereales Gran Día. Visita nuestra página web radioinfinita.com y entérate de los eventos más importantes en el país y las noticias más relevantes en el mundo de la música, cultura y arte. Recuerda que estás entre inusuales. radioinfinita.com. Regresamos a la última parte del programa Los Disidentes, del segmento de la ética al compliance. ¿Cómo implementar compliance y no morir en el intento? Hablábamos de sostenibilidad, compliance, cómo en realidad pueden trabajar estas dos áreas en conjunto. Karen nos decía específicamente en su organización y en base en su experiencia, trabajos puntuales que hacen adentro de la organización, compliance y sostenibilidad. Tal vez, Karen, cuando hablamos de un plan de trabajo, de una agenda de sostenibilidad, ¿cómo se ve una estrategia en donde el compliance forma una parte esencial de tu agenda? Es decir, voy a plantear, no sé si planteas agendas anuales, pero voy a plantear mi agenda 2023 de sostenibilidad y dinos si en ese planteamiento sí o sí consideras introducir el tema de cumplimiento o compliance. Me decías, es que es la base, es que sin esto no hay nada. ¿Cómo se ve entonces en tu plan anual de sostenibilidad el compliance? ¿Nos puedes decir un poco los elementos que consideras o tomas en cuenta para que nosotros, pues el día de mañana que querramos introducir una agenda de sostenibilidad, sin lugar a dudas sepamos dónde meter el tema de compliance con pinzas? Bueno, es muy importante la parte que hablábamos de gobernanza, ¿verdad? Entonces, toda la parte de tener el buen gobierno que impulse toda la estrategia de sostenibilidad. Y en esa parte, pues, va implícito todo el tema de compliance, ¿verdad? Entonces, digamos, tú no puedes tener un plan de sostenibilidad y una estrategia de sostenibilidad sin el soporte y el apoyo del gobierno, ¿verdad? De la gobernanza de la organización. Y sin que esta gobernanza impulse, digamos, todo el tema de ética y de cumplimiento. Entonces, eso es clave, es como transversal, digamos, no es como, no hay como, o sea, no es como, dentro de la estrategia de sostenibilidad no es como que hay una meta de cumplimiento, sino que el cumplimiento se vuelve transversal, como la ética, ¿verdad? Entonces, no es que vas a tener una meta per se quizás de tener, no sé. No hay un KPI de compliance, pues. Puedes tener un KPI de compliance aparte, pero digamos, dentro de la estrategia de sostenibilidad, el compliance es como parte del soporte, por decirlo así, como transversal, igual que la ética. Tú aparte puedes tener un plan de compliance, ¿verdad? Donde vas a tener como KPIs específicos de compliance, pero dentro de la estrategia de sostenibilidad, el cumplimiento se vuelve algo transversal, igual que la gobernanza, igual que la ética, ¿verdad? Entonces, digamos, son como que la base, ¿verdad?, que soporta que la estrategia de sostenibilidad primero sea coherente, ¿verdad? Y que no vayamos por hacer algo, vayamos a descuidar algo más, ¿verdad? En sostenibilidad tú partís de varios principios. Uno es, por ejemplo, no hacer daño, ¿verdad? Pues entonces puede ser que no hacer daño y terminas haciendo otra cosa, o no sé. Entonces, digamos que haya coherencia, ¿verdad? Que
que haya coherencia entre los tres ejes. Eso es importante. El cómo también, ¿verdad? Entonces el cómo, que es la parte de con cumplimiento legal, con ética, con cimiento en valores, etcétera. Entonces son como ejes transversales, te diría yo, más allá de las metas, ¿verdad? Excelente, sí, estoy totalmente de acuerdo y yo no lo había visto así. Realmente cuando pensaba en la agenda de sostenibilidad lo veía como un todo y como una patita, podría decir, era relacionado a gobernanza y por lo tanto compliance, pero visto desde el punto de vista como asemejabas el cumplimiento del compliance con la ética, que de hecho ese es el nombre de este programa, de la ética al compliance. Ambos elementos vistos desde un punto de vista transversal, realmente entonces pues casi que todo depende de estas dos temáticas. Es decir, es la base fundamental de cualquier estrategia, no importa qué, por supuesto sostenibilidad incluido. Entonces llama mucho la atención de la importancia que merece realmente el tema de compliance dentro de cualquier estrategia, siendo sostenibilidad una de ellas. Y yo creo que una agenda de sostenibilidad con compliance es una temática hermana para compliance, porque a través de la agenda de sostenibilidad se pueden ver reflejados muchísimos de los valores y principios de la organización, poniéndolos en práctica a través de un plan de trabajo. Entonces, me parece súper interesante la forma en que lo planteas. Y tal vez, para terminar, Karen, que nos quedan 5 minutitos para hablar de este gran tema, quisiera que le dijeras a la audiencia en general, ¿qué es lo que crees tú que por qué es tan importante, o si no lo crees importante, por supuesto, pero en base a lo que hemos platicado consideraría que sí? Y es por qué considerarías tú que compliance resulta importante cuando se habla de sostenibilidad. Y esto va en un mensaje a esos oficiales de cumplimiento o a esas organizaciones que todavía están pensando que el cumplimiento es una burbuja dentro de una organización o que es un área específica absolutamente independiente de las demás áreas. ¿Cuál sería tu mensaje a esos oyentes y por supuesto al público general que esté interesado en la temática de por qué es tan importante hablar de los dos temas en conjunto? Y digamos, bueno, el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Que es la persona encargada de alguna manera proteger la empresa, ¿verdad? O sea, la idea del cumplimiento o de tener a un directivo en cumplimiento es proteger y proteger a la empresa y prevenir que la empresa vulnere o sea vulnerada, ¿verdad? En diferentes temas. Entonces, es clave, ¿verdad? Y digamos, en materia de sostenibilidad, es la función que te dice, bueno, tú puedes tener una meta de largo plazo, tú puedes tener, por ejemplo, iniciativas de valor compartido, que es algo que nosotros tenemos, o puedes tener plantear una meta de que vas a regenerar entornos, etcétera, pero muy importante, y ahí es donde la parte clave del oficial de cumplimiento es no descuidemos lo otro, ¿verdad? Que es lo que hablábamos hace un poco, que a veces y a uno mismo le pasa, ¿verdad? Que uno quiere a veces hacer 1000 cosas y descuida otras. Entonces el oficial de cumplimiento, creo que el papel clave es eso, ¿verdad? Es como esa vocecita que te dice, bueno, estamos trabajando en estos temas, que sí es progresivo, pero por favor sigan prestando atención al tema de cumplimiento legal, al tema de coherencia, al tema de integridad, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es clave. Y en el caso de nosotros también ha sido muy importante estar en línea con lo que te solicita la legislación y también con lo que te pueden solicitar los inversionistas. Es decir, los grupos de interés. Sí, los grupos de interés. Pero para nosotros, digamos, diferentes grupos de interés, pero
sí ha tomado muchísima relevancia, digamos, ahorita que hicimos la inversión de los bonos verdes en relación a los inversionistas. Ok, para tomar mejores decisiones a nivel inversión, se fijan mucho en esta temática. A nivel de inversión desarrollamos lo que se llaman criterios de inversión sostenible. Entonces, digamos, tenemos en la empresa, si nosotros vamos a hacer una inversión, pasa por ese filtro, digamos, donde vemos si la inversión es o no coherente con nuestro propósito de generar inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible. Y es algo en donde también es clave el cumplimiento, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Si lo vemos como el punto transversal que decías tú, definitivamente en cualquier paso que dé la organización realmente se van a fijar y asegurarse que cualquiera de esos pasitos que estén dando, pasitos o pasotes en base a la inversión de bonos que les acabas de contar, 100% estén alineados con los valores, principios y la estrategia de sostenibilidad en general de la organización. Me parece excelente y al final todo lo que hemos hablado aporta a la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo, siendo CMI, por supuesto, no la excepción, sino al revés. En base a lo que escuchamos hoy, es un liderazgo evidente en la materia y que lo que va a promulgar es la sostenibilidad desde un punto de vista de trascendencia basado en valores, principios y, por supuesto, reducción de impacto. Yo creería que es el objetivo principal que tiene Karen y su equipo en CMI Capital. Pues muchísimas gracias, Karen, por aceptar nuestra invitación y tu participación el día de hoy. Creo que es bastante valiosa la información que pudimos recibir y, por supuesto, ponerla en práctica. Eso es lo que toca a partir de esta plática y seguir ahondando en la temática, llegar a ser expertos en cómo implementarlo de la mejor manera y podemos, por supuesto, ver hacia ustedes y ver cómo van creando ese paso de liderazgo y seguirlos. Así que muchísimas gracias, Karen, y damos por terminado el segmento de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Nos vemos el siguiente martes, dentro de 15 días, a la 1 p.m. aquí en Radio Infinita. Muchísimas gracias, Karen. Gracias a ti, Paola, un gusto. Los comentarios emitidos durante este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y en consecuencia ajenos a esta estación.